Muy buenos días, es un gusto saludarles una vez más en este viernes, un día bastante soleado, bastante feliz para mí, que me gusta el solecito, pero pues muy contentos de estar una vez más aquí en su programa, Conversaciones Seguras. Quiero darle la bienvenida al doctor Cristian Rodríguez Castillo. Él es médico ginecobstetra avalado por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, así como por el Instituto de Salud del Estado de México. Actualmente recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, labora profesionalmente a nivel institucional, así como a nivel privado. Su misión como médico es siempre trabajar con calidad y calidez en pro de la salud de nuestras mujeres en sus diferentes etapas de la vida. Doctor Cristian, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes, contigo, con nuestro público, porque son cosas que se presumen. Y pues bueno, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar aquí y antes que nada, pues una felicitación. Ayer fue Día del Médico y Así una es, felicitación a todos nuestros amigos médicos que también nos escuchan. Muchas felicidades. La verdad es una labor bastante noble, bastante linda la que hacen ustedes. ardua, ¿no? Con su mosaicismo, pero siempre en pro de nuestras pacientes, siempre. Sí, y eso es genial, eso es lo que los destaca. Cristian, pues hoy quiero platicar un tema sobre que pues es bastante importante. Estamos en el mes de cáncer de mama, de la prevención de cáncer de mama, y precisamente vamos a hablar sobre este tema, sobre el cáncer de mama. Primeramente, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer de mama? Hoy, cuando escuchamos la palabra cáncer, todos nos asustamos, sin importar el género. Y pues bueno, la labor que tenemos nosotros como médicos de poder orientar de manera adecuada a nuestros pacientes. Hoy el cáncer de mama es una patología, una situación médica terrible, porque hoy en nuestro país y en el mundo es de las primeras causas de muerte de nuestras mujeres. De hecho, el cáncer de mama en México es la primera causa de muerte. Entonces, es un problema de salud, definitivamente. Y pues bueno, de ahí de que nosotros podamos implementar todas las estrategias necesarias para poder prevenir. ¿Qué pasa con el cáncer de mama en México? Desafortunadamente el diagnóstico ya se hace en etapas tardías. Ese es un gran problema. Eh, y por lo tanto, al ser una etapa tardía es más incapacitante, eh, requiere de más inversión y en todo sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo creo que muchísimo, pero falta aún muchísimo todavía por recorrer. Sí, a pesar de que hay campañas, de que se habla sobre, sobre todo en este tiempo, en este mes, se habla mucho sobre el cáncer de mama. Considero yo que muchas veces las personas tienen miedo, miedo a enfrentarse a que les den un diagnóstico de cáncer de mama y también a veces es pena, pena de tenernos que hacer estos exámenes tan rigurosos, tan dolorosos, porque la mastografía es un examen que es doloroso, incómodo. Sin embargo, ¿cuál es el papel que juega la detección temprana y qué les dirías tú, sobre este tema a las mujeres que nos escuchan? Pues miren, aquí partimos de lo más importante, que es educar. La labor que nosotros como profesionales de la salud, y no solamente médicos, porque aquí estamos todos inmiscuidos, todos los profesionales de la salud tenemos que educar a nuestras pacientes. Y lo más importante, dimensionar en dónde estamos. Yo actualmente vendo la siguiente estrategia de trabajo, la cual es el control de la mujer sana. Así como hay control del niño sano, pues también hay un control de la mujer sana. Y todo aquello que tenemos que hacer depende de la etapa de la vida en donde estés. Hoy todos sabemos que a partir de los 40 años empiezan las detecciones oportunas y la invitación a todas las pacientes que hagan sus respectivas mastografías.
Es un estudio incómodo, es muy cierto. Muchas tienen miedo. ¿Por qué? La cultura mexicana, ¿cuál es? Es de, yo escucho lo que me dice mi abuelita, mi mamá, la tía, la vecina, la comadre, la amiga. Y está bien, es una forma de aprendizaje. Pero si a Juanita le pasó algo malo y fue una mala experiencia, entonces Juanita replica esa experiencia y todas las demás se van con ese miedo. Es cierto que cada mujer tiene sensibilidades diferentes, eso es muy cierto. Y si es un estudio incómodo el hecho de poner la mama en el aparato y lo que hace el aparato, pues imagínate, ¿no? ¿Qué dicen las pacientes? Ah, es que me aplastaron mi chichi y me dolió. Pues claro, ¿no? Por supuesto que es incómodo. Imagínate un hombre pone el testículo y que te lo aplaste, ¿no? Sí, claro. Pero vamos, finalmente, si nosotros las invitamos, nosotros educamos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Y desde qué etapa? Es lo primordial, la prevención, para que hagamos detecciones con oportunidad en el mejor momento. Cuando te den el diagnóstico de cáncer, evidentemente va a ser una situación dramática y terrible, pero aclararlo, tal vez me adelanto un poco, no es igual a muerte. Tenemos que detectar con oportunidad y pasar a la siguiente etapa. Si hay una sospecha y se confirma en qué etapa estás. Y de ahí partimos, ahí se viene todo como hilo de media, se va deshilachando hasta que lleguemos al punto final de lo que la paciente necesite. Pero, ¿qué es importante? Prevenir. Y por supuesto, si tú educas a tu paciente con los datos de alarma, que lo tiene que hacer con cierta regularidad, sobre todo depende de la etapa de la vida en la que está, nos tiene que ir bien. Perfecto. Desde tu experiencia, ¿cuál consideras tú que es el mayor desafío emocional que vive una mujer cuando enfrenta ya un diagnóstico? El problema, volvemos a lo mismo, que es la cuestión cultural y cómo nos educaron. México es un país en transición en muchos aspectos y desafortunadamente seguimos teniendo muchos temas que son tabú todavía. Dijeras, hoy estamos en pleno siglo XXI, sí, pero desafortunadamente, así como podemos tener muchas cosas excelentísimas y de la más grande tecnología y tecnología de punta, te vas a nuestra gran realidad, ¿no? Y por supuesto que es un desafío porque vuelves a lo mismo, la paciente lo primero que va a pensar es que cáncer es igual a muerte, ¿no? Y es una paciente que es un golpe psicológico en el que si tú no la orientas prácticamente se siente desahuciada, que ya no va a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces es cuando vuelves a lo mismo, cuáles son las estrategias, qué se está diseñando, no sabes la cantidad de grupos donde no solamente son médicos, donde también es todo un equipo de trabajo, terapeutas, inclusive mujeres que han vivido todo esto y que es una red al final que se trata de apoyar, donde le dices, por favor, es cierto que no es nada grato que te den esa noticia, pero el punto es hacerte entender. Como todo, no es como decir, ah, ya no te preocupes, no va a pasar nada y ya, no, ya no estés triste. Yo creo que eso es peor que te lo digan, ¿no? Que te digan, no, es que ya no estés mal, como si fuera una varita mágica, ¿no? Que te va a quitar el sentimiento. No, es un duelo que también tienes que vivir también. Y son sus etapas donde lo primero lo vas a negar, por supuesto, y hasta el final, pues sí, lo tienes que aceptar, ¿no? Y hay gente que cuesta mucho trabajo y pasan años y aunque navegan con una bandera de empoderamiento, duele, y por supuesto que duele. Sí, como tú dices, es un duelo que se debe de vivir y ciertamente a veces erróneamente quiere uno darle ánimos a la persona diciéndole, no, mira que la vida es bella, que mira que tú debes de seguir adelante, o sea, echando ánimos cuando la persona no necesita eso, Ujú. necesita vivir su duelo, vivir ese, ese dolor, ese dolor, pero también pues ya una vez que se detectó, pues tenemos el factor tiempo es bastante importante. Por eso precisamente se habla de la detección temprana y oportuna. Eh, Jacqueline Loera nos escribió y nos preguntó, ¿cómo puedes saber cómo identificar el cáncer? ¿Cuáles son, si hay más síntomas cuáles son los síntomas principales? En una primera fase inicial, pues es totalmente asintomático, ese es el problema.
como la gran mayoría de los cánceres, todos en una etapa inicial son asintomáticos, no lo sabes, son enfermedades y situaciones silenciosas que cuando ya apareces porque ya hay algo ciertamente avanzado. Lo primero y más importante, la autoexploración. Normalmente la mujer ya lo hace más, pero a veces quien lo hace es la pareja inclusive. O sea, en el momento del contacto, cuando hay ahí un acercamiento y es la primera persona en darse cuenta, ni siquiera la paciente. Entonces, los datos así de cajón que se deben cuidar al hacer tu autoexploración frente a un espejo, porque lo tienes que hacer frente a un espejo para tú estar viendo, ver cambios de coloración en tu mama, en la piel de la mama, alguna lesión que sea diferente a lo normal, con un color, elevación diferente, donde inclusive la consistencia, no le llaman piel de naranja, va a cambiar, donde el pezón cambia, donde se puede hundir, donde puede haber secreción por el pezón y no necesariamente con sangre, o sea, toda secreción por la mama tiene que estudiarse. Entonces, todo partimos de la inspección. Oye, ¿sabes qué? Es que se me hundió una parte de mi mama y no es normal. O inclusive, si yo me pongo en el espejo y me estoy viendo frente a frente, pero al levantar uno de mis brazos o los dos y al hacer este movimiento y veo algún cambio, hundimiento o retracción de la mama, también es sospechoso. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Los datos. Hay pacientes que dicen, ¿sabes qué, doctor? Estoy preocupada porque eh, tengo punzadas, ¿no? Que antes no las tenía. Entonces, y no necesariamente todo lo demás, no puede ser que no tengas nada y simplemente tengas la sensación de una punzada. Y bueno, al final, ¿qué hay que hacer? Pues estudiarte, acudir al médico y que te oriente para poder hacer diagnósticos oportunos. Fíjate, rapidísimo, esto me recuerda al caso de una amiga, eh, una mujer que luchó toda su vida por querer embarazarse. Tuvo muchos problemas hasta que lo logró. El embarazo fue complicado, fue gemelar, gracias a Dios, bien los bebés. ¿Y qué pasa? Inmediatamente después, durante la lactancia, ella dice, oye, ¿sabes qué? Es que me siento algo y me duele. Digo, cualquiera puede decir, ah, pues es por la lactancia, se te hacen bolitas, no te preocupes, masajéate, ponte fomentos con agua tibia. Y yo sorpresa, ¿no? Yo sabes que no es normal, valdría la pena hacerte un ultrasonido independientemente de la lactancia como factor para cambiar la arquitectura de la mama. Y el resultado era sospechoso para algo malo. Le digo, ¿sabes qué? Hazte tu masto. Y la masto también lo corroboraba. Entonces hay que procede biopsia. Y la biopsia confirma que realmente era malo. Entonces, un proceso en el que al final hicimos una cirugía, una mastectomía radical prioritaria. No quisiera usar la palabra urgente porque es como malinformar también a las pacientes, ¿no? Decir, bueno, si ya me detectaron, ya urge, o sea, digo, es un sentimiento al final, pero la realidad es que son condiciones prioritarias para la paciente y al final se operó. Eh, un cáncer de todas las variantes histológicas que hay, ciertamente especial y raro, pero al final lo logró. Y hoy sus vigilancias siguen, inclusive al quitar la mama, porque la mama tiene que estudiarse, y los bordes de la mama libres, ¿no? Dices, bueno, ahí la llevas, ¿no? En sus estudios posteriores seguía todavía con ciertos datos de actividad estrogénica, porque el cáncer de mama, ¿no? Como buen padecimiento oncológico, es estrógeno dependiente, hormono dependiente, ¿no? Y fíjate hasta dónde llegó esta paciente, le tuvieron que quitar su útero y ovarios, ¿no? La vuelven menopáusica quirúrgica inmediatamente, pero necesario para que haya la menor posibilidad de recidiva. Prácticamente podemos hablar de una cura, puesto que al quitar el cáncer de mama que no estaba diseminado y los bordes libres de la mama, dices curada, ¿no? Pero la vigilancia debe seguir por la posibilidad que pudiera, al parecer, ¿no? ¿Vives con miedo? Sí. O sea, desafortunadamente vives con miedo. Y son cosas que nunca se van a tal vez a lograr del todo, ¿no? Pero aprendes a vivir con ello. Eso es lo más importante que las pacientes lo entiendan. Uno, no están solas. Y dos, tienes que aprender a vivir con ello. Sí, fíjate que lo que dices es muy cierto. Y yo he conocido algunas personas que han
que han tenido, han padecido cáncer de mama. Una de ellas, una amiga mía que quiero mucho. Este, ella también le detectaron cáncer de mama ya hace como, te estoy hablando de hace como unos 14 años, más o menos. Le quitaron parte del seno y me platicó hace poco que hace 2 años creo que le volvieron a decir que tenía otra vez varios tumorcitos. Ha estado tratándose, gracias a Dios está bien, pero sí es algo que deben de continuar ellos en vigilancia. Incluso ella me comentaba esa vez que cuando le volvieron a decir que volvieron a encontrarle bolitas, la atención fue inmediata, ¿no? Fue pronta, precisamente porque ya está el antecedente, ¿no? Y yo te quiero preguntar, fíjate que cuando yo tuve a mi primer hijo, yo cuando era soltera, todavía muy joven, a mí también me salió una bolita en el seno. Este, Me mandaron medicamento y me mandaron fomentos de árnica y eso. Cuando nació mi primer bebé, volvió a salir esa bolita en el seno. Bueno, ya estaba bastante grandecita, incluso le tuve que dejar de dar la lactancia, ya tenía un año. Pero para que me hicieran la mastografía. Afortunadamente, pues no fue nada grave, me mandaron igual medicamento, pero un médico me dijo y quiero saber si esto es real, que si la bolita aparece del lado interno del seno, que no, y no duele, no es grave, pero que si aparece del lado hacia la axila, y si tienes dolor, eso sí podría ser ya grave. ¿Es verdad eso? No, no, la realidad es que eh, el cáncer finalmente puede aparecer en cualquier parte de la mama, ¿no? Y yo creo que ahí más bien te vas con sensibilidades de las pacientes, porque hay unas que son tal vez con un poco más de o menos de sensibilidad, pero no, realmente no, no lo hay. Al final uno dices, bueno, dentro de todas las variantes histológicas del cáncer de mama y qué áreas pueden abarcar y al final es una situación de desorden celular, desorganizado, eso es el cáncer. Puede comprometer cualquier parte de la mama en este caso. Ok, hay algunos otros mitos que la gente crea. Pues mira, vámonos a los antecedentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pacientes que menstruaron en etapas muy tempranas, que tuvieron varios embarazos. La situación hormonal tiene mucho que ver porque finalmente la mujer pues tiene una lluvia de hormonas femeninas, estrogénicas, progesterona, pero el que tengas más eventos de esta naturaleza, pues tu cuerpo se expone a más de estas tormentas hormonales, ¿no? Eso, que inicies una vida sexual temprana, eh, que tengas, por ejemplo, la exposición al cigarro, ya sea pasivo, activo. Hay quien dice que el pasivo es peor, ¿no? Dices, o sea, es que yo no fumo, pero mi papá y mi familia, todo el mundo fuma, ¿no? Entonces es la situación suficiente, ¿no? Como para que eh, tengas esa cuestión de exposicional. Entonces, a veces, regresando al tema de los tabúes, hay quien dice, no es que si no hago nada de eso, pues no me va a pasar nada, ¿no? Pero no, o sea, al final no es una receta de cocina, o sea, sí hay ciertas asociaciones. Hay pacientes que en su vida tuvieron alguna situación de este tipo y debutan con un cáncer de mama, ¿no? Entonces dices, creo que dentro de lo que dice la gente al final, ok, conocer que hay ciertos factores, predisposiciones. Por ejemplo, ahora, ¿no? La cuestión de antecedentes. Oye, es que mi mamá tuvo cáncer de mama, tuve una prima, tuve una tía, a todos nos da cáncer, ¿no? Y no necesariamente de mama, puede ser de cervicouterino, por ejemplo, cáncer gástrico, renal, por ejemplo. Hay muchos estudios ahora, afortunadamente, de genética, de inmunohistoquímica, donde ahora nosotros podemos saber hasta el riesgo, ¿no? Aquí dicen, no es que si no tengo riesgo no va a pasar nada. Bueno,
hazte tus estudios y afortunado, aunque es complicado en nuestro medio, pero hay lugares correctos donde, por ejemplo, para cáncer de mama específicamente son gratuitos. Para otro tipo de cánceres, este, hay alguna situación tal vez hay que pagar, pero específicamente para cáncer de mama son gratuitos. Entonces, la verdad, opciones hay muchísimas y el punto es sí eh, asesorarte con otras personas, otros contactos, pero no hay como un médico. Pero y sobre todo también una puntual para los médicos, háganlo con calidez y con calidad, con amor a tu trabajo, porque es triste ver cómo mal orientamos, asustamos a las pacientes, ¿no? Y no se trata de asustar, o sea, se trata de orientar y dar ese apoyo con un sustento científico y legal también, ¿no? Es porque no es hablar por hablar. Vemos algo aquí, que yo quiero enfatizar del doctor Cristian, es una persona muy humana, porque sí, desafortunadamente a veces es tanto que, tantos los casos, lo que viven los doctores día a día, que hay algunos doctores que de repente pierden esa sensibilidad, ¿no? De que están tratando con personas que en ese momento están sintiendo una pena muy grande porque, pues como tú decías desde el principio, lo primero que una persona piensa cuando se le diagnostica cáncer es muerte, es sinónimo de muerte. Entonces, el hecho de que de repente tampoco tengas esa sensibilidad de entender a tu paciente y de decirle las cosas tan crudas, eh, la verdad viene siendo también como otro golpe duro para los pacientes, ¿no? El que tengan ustedes esa sensibilidad, esa empatía hacia el paciente, también es algo muy bueno, porque aparte tu paciente va a tener esa confianza contigo de que eres una persona humana que también entiende la situación desde este punto de vista, ya que lo que se está viviendo no es algo fácil, sobre todo cuando son personas que digo, en todos los casos, pero creo que cuando tenemos hijos es más la angustia, ¿no? De qué va a ser de mis hijos, qué va a suceder con ellos si yo no estoy. Y creo que eso es algo muy importante también para ustedes como médicos. Este, se me acaba de ir lo que te iba a... Y se me- es que, sabes, te metiste tanto en el tema y tienes, y justificable. Desafortunadamente por unos pagamos todos. Y es una pena, ¿no? Pero es la realidad. La paciente cuando te busca y porque sabe que hay un problema, llega con mucho miedo, pero pues finalmente confía en ti plenamente. Mucha campaña se ha hecho, esto lo hemos hecho ya año con año. Se escoge este mes de octubre como el mes gold standard, por así decirlo, pero esto se lleva a cabo los 365 días del año. Esto no se descansa. Que hay grupos humanos, en este caso mujeres mexicanas, después de los 40 años, que hay más susceptibilidad para esto y que por eso es que está más que metrado que a partir de los 40 las mastografías deben hacerse. ¿Hay cáncer de mama antes de esa etapa? Por supuesto, que son de los casos menos específicos, pero pasa. Entonces, uno, partes de la exploración física, si no tiene el criterio por edad, dices, bueno, hasta tu ultrasonido mamario y si hay sospecha, pasas a la biopsia. Todo eso ya lo hemos platicado, la paciente ya lo sabe, pero también se nos olvida, nosotros olvidamos muy rápido, eso es muy triste. Entonces, a ver, ¿no? Es como la tablita del 3 otra vez voy a repetirla y otra vez la tablita para que no se nos olvide y no solo para ti, sino para que tú lo compartas. Ok, ya hicimos el diagnóstico y regresando al punto ahora en el área médica. Cuando tú confirmas ya el diagnóstico, por ejemplo, si una paciente viene conmigo, yo empiezo el protocolo y concluyo, yo también debo aceptar una gran realidad. Yo soy ginecólogo, soy médico especialista, pero no soy subespecialista. Por eso es que dentro de mi especialidad hay subespecialidades y en este caso es el médico oncoginecólogo. Y de ahí, pues bueno, derivas, ¿no? Cuando uno se vuelve gestor de un caso clínico,
Por eso mi frase la conocen todos como médico gestor, porque me encanta la gestión. Pero así debe ser, porque al final uno tiene que derivar a las pacientes a los lugares y los momentos correctos. Pero si tú antes de que derives con el oncoginecólogo es porque ya sabes su paciente que tiene y cómo se lo vas a decir. Y es cierto que en nuestra carrera o en nuestra especialidad no hay una materia que te hable de esa sensibilidad, ese tacto, es cosa que uno va aprendiendo, que no debería ser así, pero al final es la escuela de la vida, ¿no? Donde en esa escuela de la vida tú vas a aprender cómo hacer el informe, y más cuando la paciente de por sí va con miedo, va sola. Digo, si vas a una consulta privada, pues puede ir con familiar, pero si hablamos de los más de 120 millones de mexicanos que somos y que ahora hay más mujeres que hombres, ¿no? Y cuál es su oportunidad de acceso, dices, bueno, háblese de las partes institucionales, por no puntualizar un instituto, finalmente de medicina institucional. ¿Y cuál es la estrategia? Que pasa sola, vas sola, ¿no? Y cuando el vigilante de la entrada del hospital de gobierno te dice nada más pasa un familiar, y pasa la paciente, y cuando das el diagnóstico, pues es un balde con agua fría, ¿no? Y dices, bueno, ¿realmente es toda la responsabilidad de la paciente, o es toda la responsabilidad del médico, o es el jefe inmediato del médico, o es toda la estructura? Finalmente es un todo. Yo al final, cuando quiera atender con más calidad y calidez y tengo 30 pacientes que ver en 6 horas y cacho y 5 minutos por consulta, pues no, ¿no? A mí qué más quisiera sentarme y sacar, a ver, una tacita para que tomes un tecito y yo también y platiquemos, que sea lo correcto y lo idóneo, pero no lo finalmente es una idealidad, pero la realidad es otra. Entonces, en esos 5 minutos, invitar a todos los profesionales de la salud de tener, tal vez las palabras correctas, no te vas a poner a llorar con ella tampoco, pero sí dar las palabras correctas, acertadas, porque inclusive tú no sabes el nivel de la paciente cultural, educativo, ¿no? Tú le puedes decir, señora, tiene cáncer, ¿no? Y tal vez lo entienda de primera línea, pero tal vez no te entienda. Entonces, ¿cómo lo vas a decir? ¿Con qué palabras lo vas a decir? Con el mayor humanismo, pero también no pasarnos, no lo digas como de golpe. ¿Sabes qué? Señora, tiene cáncer. ¿Qué mandé? O sea, yo venía por una molestia en la mama, una bolita, un piquete, pero, o sea, a ver, aguántame, ¿no? O bien, si tú crees que hay sospecha, ¿cómo también lo vas a decir? Mire, tiene esta situación, vamos a trabajar, que vea el compromiso, pero bueno, o sea, cualquiera de mis colegas que me escucha decir, sí, tiene razón, pero también la sobrecarga, el volumen de pacientes, sí, pero vuelvo a lo mismo, que no se nos olvide esa calidad y calidez con la que debemos trabajar. Usa las palabras correctas, sabes que la paciente viene sola, no te quita, que te roba un minuto más, pues, para que al final hagas tu labor, derives con oportunidad y, insisto, ¿no? Tener esa capacidad diagnóstica en etapas tempranas. Y si no lo es, bueno, ya la derivarás con el subespecialista, al servicio de oncología, todo lo que tenga que requerir la paciente, lo que va a vivir, que ese es otro tema también, ¿no? La accesibilidad a las cosas, que por supuesto que al final, casi al final de esta charla vamos a comentar también cuál es el objetivo también de esta plática, aparte de hacer conciencia sobre esta situación del cáncer de mama y todos los cánceres en general, que nuestras mujeres mexicanas, sí, efectivamente, ¿no? Están debutando con grandes casos de cáncer de mama, ¿no? O de cáncer en general. ¿Y qué estamos haciendo, ¿no? Para que esto no se vuelva, que no siga perpetuando como el problema de salud que es, porque es una realidad, es un problema de salud, ¿no? Al final, desde el punto de vista muy frío, dices, ok, la paciente se está incapacitando, la paciente no genera, la paciente necesita un apoyo. Entonces, híjole, es que te das cuenta, es un todo al final. Es un todo al final, cómo cuidar que la paciente siga siendo feliz y productiva. Hablamos del cáncer de mama y estamos hablando, principalmente es un cáncer que nos afecta a las mujeres, pero también afecta a hombres. Por supuesto, es de los casos menos frecuentes, pero por supuesto que pasa. Imagínate que a un hombre dentro de el México en el que vivimos, que presumimos que ya no somos tan machistas, pero lo seguimos siendo todavía, y que a un hombre le digas cáncer de mama en un hombre,
o sea, hasta se va a ofender, ¿no? Hasta te puede decir, oye, no manches, ¿no? O O sea, sea, ¿qué por pasa? favor, ¿Por qué? exacto, no, a mí no me va a pasar. Digo, te puede dar cáncer de todo lo que tú quieras, pero como de mama, no sé, de los menos frecuentes. Y la misma, ¿no? ¿Sabes qué? Si es, checa los antecedentes del caballero, si resulta que tiene una línea genética con familiares con cáncer, que fue su mamá, su abuelita, alguna hermana, y más si ha tenido exposiciones, por ejemplo, al humo, al cigarro, a alimentos muy grasosos. Ese es otro factor ahora para el cáncer, ¿no? Los alimentos grasos, suplementación. Oye, ¿sabes qué? Es que es fisicoculturista y se metía a mil cosas, ¿no? Entonces, al final hay como que cierta línea. No con esto estoy diciendo que al hombre fisicoculturista no me la vayan a pensar de otra manera, no que ya te va a dar cáncer de mama, no para nada, pero son factores que al final se estudian y puede pasar. Sí, es bien importante. Aquí se habla, hablamos sobre la alimentación, sobre el uso del tabaco, porque efectivamente podría pensarse que es no alarmista, pero es una realidad. Y no solamente para el cáncer, para muchas enfermedades, para muchas cosas. La verdad es que son factores de alto riesgo que agravan la situación, ¿no? Y que provocan que esto pueda ser más factible, ¿no? De que suceda la enfermedad si nosotros consumimos cigarros o si lo inhalamos, porque a veces es aunque uno no quiera. Aunque uno no quiera, muchas veces se queda bueno, ahorita ya no, en el área de trabajo ya no, porque ya está prohibido fumar dentro de lugares Ujú. cerrados. Eso a mí me tocó cuando, hace muchos años, que los jefes fumaban un montón. Pero pues sí, el hecho de que tengamos un familiar que fume cerca de nosotros, pues eso también afecta bastante. Este, Cristian, también quiero platicar sobre otro tema. Bueno, viene siendo el mismo tema, pero tú como especialista que has visto varias pacientes que han vivido este tipo de situación, ¿qué factor también este existe en este tema de que no solamente puede afectar emocionalmente, sino también económicamente? Puede ser una causa de pérdidas económicas, que yo he conocido personas que han vendido sus casas, que venden sus autos, buscan, hacen colectas para juntar, recaudar fondos, este, porque esta situación financiera puede ser bastante severa. Es correcto, es un gasto que se vuelve catastrófico, esta palabra de gasto catastrófico. Y sí, lo es porque es una enfermedad cara, es una enfermedad absorbente, donde la gran mayoría debe inclinarse a una cuestión institucional independientemente del instituto al que estemos hablando. Y en esta gestión médico-administrativa, cuando dices, bueno, ¿cuál es mi universo de pacientes? ¿Cuántos diagnósticos nuevos al año? ¿Cuáles son mis pacientes que ya persisten, se les está dando continuidad? Y es un universo de situaciones donde al final, y desafortunadamente, finalmente es dinero. Entonces, independientemente del instituto, si tú tienes un derecho y partimos desde el punto de vista constitucional, que es un derecho universal, que todos tenemos y como mexicanos tenemos. ¿Y por qué se vuelve catastrófico? Porque depende de la etapa en la que seas diagnosticada. Si eres diagnosticada en una etapa inicial, dices, bueno, pues ya me hicieron mi biopsia, teniendo una mastografía sospechosa, que no hemos hablado del sistema de clasificación, te quiero hablar sobre eso porque cuando llegan las pacientes asustadas y ven la palabra BIRATS, no saben qué es BIRATS, ¿no? Dice, bueno, ¿y eso qué es? Porque va del 0 al 6, doctor, ya vengo espantada. Pero ahorita hablamos de eso. Pero desde el punto de vista, sí, por supuesto que una situación catastrófica de dineros y no hay dinero que alcance. Desafortunadamente el dinero se acaba, ¿no? El dinero se va a acabar.
Entonces, es un pelear, sí, más cuando vas a la parte institucional. Cuando son etapas tempranas y haces diagnósticos oportunos, pues no le inviertes tanto, pero cuando son pacientes que antes de cirugía, tienes que someterlas a terapias de radioterapia, quimioterapia y finalmente son tantas sesiones, 20, 15, 10 sesiones y todo es dinero, ¿no? Entonces tú como derechohabiente al instituto que hables, deberían proporcionártelo y nuestra realidad es otra también. Entonces, vuelvo a lo mismo dentro de esta transición que estamos viviendo, que ya tenemos muchísimos años en transición y pareciera que no estamos llegando al final del túnel, ¿no? No vemos la luz, pero no la alcanzamos, ¿no? Y dices, bueno, ante esas realidades, ¿qué más podemos hacer nosotros? Y vuelves a lo mismo, la etapa preventiva es muchísimo más económico, accesible prevenir que curar. Si hiciste todo, ¿no? Y al final te diagnosticas una etapa pues ciertamente intermedia o ya tardía, implica más dinero, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias más podemos implementar todos nosotros? Y pues bueno, eso nos llevaría al siguiente tópico, ¿no? Es que ya lo toquemos de una vez, ya le Sí, decimos tal cual es. Pues sí, sí. también el propósito también de esta charla, aparte informa desde el punto de vista médico, pero también contigo desde el punto de vista gestión administrativa, los seguros médicos, ¿no? De Sí, los gastos médicos mayores. Y es una realidad, una situación que poco a poco ha ido creciendo, pero si tú le preguntas, yo creo que la gran mayoría no lo tienen, tampoco no lo tienen. recientemente nos acompañaste a una charla que hicimos por Zoom, que precisamente hablamos sobre el cáncer. Vimos experiencias de algunas invitadas que tuvimos, de personas que lo vivieron desde una fundación que les ayudó, que esta persona nos comentaba cómo le ayudó la Fundación FUCAM en este tema de cáncer de mama, pero también escuchamos la plática de una de nuestras invitadas que ella hablaba, que ella contó con un seguro de gastos médicos, que cuenta con su seguro y que fue una mejor manera porque no tuvo que hacer filas, no tuvo que esperar este tiempo, recibió atención inmediata. Y creo que muchas veces nosotros pensamos, cuando queremos atención médica, pues queremos la mejor atención médica, ¿no? Tanto si es para ti o si es para un familiar tuyo, tú lo que buscas es que te den la mejor atención médica y la más pronta atención, porque como bien dices, es mucho más caro cuando ya existe el problema que cuando apenas se está iniciando, Entonces, el tener esa detección pronta es pues es mucho mejor. Ahora, desafortunadamente somos tantas personas, hay tanta gente que utiliza los servicios públicos, no digo que sean malos, simplemente están saturados. Entonces muchas veces vas por una molestia y que te dicen, te vamos a dar tus resultados dentro de un mes y te vamos a mandar a hacer un estudio que se va a tardar 3 meses, 4 meses en que te llegue la cita para tu estudio. Cuando cuentas con un servicio de gastos médicos, pues no necesitas esperar todo ese tiempo, porque ya tienes el beneficio de que la aseguradora va a ser frente a si necesitas este gasto tan grande, si necesitas atenderte y te puedes atender en el hospital que tú elijas. Igual, contar con un fondo de ahorro también podría ser, porque probablemente yo piense, híjole, a mí no me dan el seguro o a lo mejor me cuesta, pues está fuera de mis posibilidades, pero ¿por qué no hacer un plan de ahorro que sea específicamente para eventos de una enfermedad, de este tipo de situaciones, y contar con ese dinerito para que uno pueda salir adelante ante una situación como esta? ¿Tú cómo ves eso, Cris? No, pues es que así debería ser, ¿no? Y regresas desde el punto de vista educativo, que nos lo enseñaran desde la primaria, ¿no? Sí, Que sobre todo tú lo aprende has a visto, ahorrar. sobre todo tú lo has visto porque tú trabajas en los dos, trabajas en el nivel institucional y también en el nivel privado.
Es correcto. Por eso es que tú lo has vivido por las dos partes, ¿no? Cuando una persona va al hospital público, en los tiempos te espera. Eso es muy cierto también, que era puntualizar esa parte, porque tampoco no se trata de crucificar a la escuela institucional independientemente del instituto. A nivel institucional, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para darle celeridad a los procesos? Partimos del resultado de la mastografía. Si tu mastografía es un BIRATS 0 o 3, tenemos oportunidad o cierto tiempo pues para trabajar. Cuando es un BIRATS 4, entonces ya no lo tardas, porque eso también ya se convertiría en una negligencia si el médico que capta a una paciente de primera vez con un BIRATS 4 y no le da celeridad al servicio específico, en este caso oncoginecología, o si no tienes oncoginecología, que tú priorices la biopsia en ese momento, entonces estás cayendo en un error, ¿no? Entonces, es cierto que ahí sí le da celeridad también. Ahora, me regreso tantito a lo del famoso BIRATS. ¿Qué es el BIRATS? Porque cuando a ustedes les entregan sus reportes de ultrasonidos o mastografías y la paciente con miedo te dice, doctor, es que ya lo leí, pero no lo entiendo. Entonces, yo calladito en mi mente digo, por supuesto que no lo sabes, por eso vienes conmigo para que te oriente. Nos gana el miedo y la curiosidad y lo lees, ¿no? Y a veces te puedes meter a san aplicación que tú quieras de internet o buscadores, ahora que está todo eso de moda, A ¿no? San Google. Y ya te dan, y ya te dan ahí por ahí un acercamiento, un diagnóstico, y ya cuando te pones a leer dices, no, pues ya me voy a morir porque mira, ya me pasó todo esto, ¿no? Pero no. BIRATS es un sistema de clasificación americano que se aplica en mujeres mexicanas. Y los médicos radiólogos y los mastólogos, que son los sub en mama, cuando ven el estudio y hacen la interpretación del estudio, dices, bueno, de acuerdo a las características, a la organización del estudio, a la disposición de la grasa, de las glándulas, de la fibrosidad, eso te dan esa calificación y ve la importancia del momento, porque en ese momento va a decir, bueno, ¿sabes qué? Es un BIRAT 0. Ah, ok, bueno, dáselo a la paciente. El sistema de BIRATS que se aplica a mujeres mexicanas, que yo espero que en los siguientes años nosotros tenemos una capacidad de investigación y de publicación de artículos y estadística, y creo que los mexicanos pudiéramos tener también nuestro propio sistema de clasificación de mama, pero no sé qué pasa, o qué nos falta, o no sé, ¿no? Que seguimos usando la escuela yankee, que muchos también opinarán igual que yo, pero bueno, usamos el sistema americano. ¿Qué quiere decir BIRAT cero? Cero quiere decir no concluyente. A nivel institucional, cuando recabamos ese reporte, inmediatamente le hablan a las pacientes, fíjate. Oiga, ¿sabe que su mastografía no salió bien? Salió esto y tiene que venir. Entonces, eso es un buen sistema institucional, que tienen a la persona contratada para que le hablen a Juanita. ¿Sabe que Juanita, su estudio salió así, tiene que venir? Pero bueno, tampoco no tienen tacto, déjame decirte, porque la paciente cuando llega espantadísima, llega hasta hipertensa con una crisis hipertensiva porque cree que ya es cáncer y se va a morir, ¿no? Pero bueno, BIRATS 0 quiere decir no concluyente, que es la gran mayoría de las pacientes. BIRATS 1 es una mama 1 limpiecita. BIRATS 2, una mama con cierta fibrosidad, y esa fibrosidad, mamitas, por favor, es totalmente esperado. Hay mujeres más jóvenes que no se han embarazado, que no han lactado, pero que tienen otros factores y que les puede aumentar su posibilidad de más fibrosidad. Es más, fíjate, no lo platicamos. En la parte dietética, inclusive, el cafecito rico, el chocolate, las sodas obscuras, independientemente de la marca, y todas las semillas, háblese pistaches, cacahuates, almendras, nueces. ¿Cómo puede ser posible que esos alimentos y bebidas puedan ser proinflamatorios para la mama? O sea, ve de qué de cosas ya nos vamos diversificando hablando tan solo Sí. de cáncer de mama. Entonces, mujer que tiene sus antecedentes, utilizó hormonales anticonceptivos, fumaba o no fumaba, era pasiva, sabes que el brasier utilizaba varilla, o sea, todos son factores para que la mama pueda fibrosar, ¿no? Se embarazó y dio pecho, pues, por supuesto, ¿no? Entonces, BIRATS 2, regresando al sistema de BIRATS, es una fibrosidad y normal, ¿no? BIRATS 2, tranquila, no pasa nada. BIRATS 3 ya es probablemente benigno, que tampoco es igual a cáncer, y la paciente requiere protocolo por normativa, por Lex Artis,
Tienes que citarla en 6 meses con un nuevo ultrasonido y le das medidas higiénicas de mama. Ok. BRAF 4 ya es probablemente maligno. Esa sí requiere una prioridad en biopsia tremenda. BRAF 5 es una gran sospecha mastográficamente hablando de cáncer y un BRAF 6 ya es un cáncer de mama confirmado con biopsia. Entonces, hay sistemas de clasificación. Recuerden que todo esto lo tenemos que considerar y recuerden no olvidarlo con el objetivo de prevenir. Perfecto. Quiero mandar un saludo a una amiga de aquí del programa que nos está escuchando, Encendiendo tus sentidos, Lilian Basteri. Te mando un abrazo enorme. Ella comenta que a veces nos confiamos, pero que hay que continuar con el seguimiento. Este, y ella nos comenta que el IMSS sí da atención rápida y que ella ha vivido casos súper amable, Sí, muy claro. no todos somos, no todos somos, y me incluyo, no todos somos malos. Sí, 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 perfecto. Este, Cris, se nos está agotando el Siempre tiempo. el tiempo se nos va Sí, el volando. tiempo se nos va Es muy volando, grato estar aquí contigo. sí, gracias. Sí, sí. Sí, también Y con tu público, nuestro público, me incluyo. nuestro público. Sí, y de verdad, todo lo que tú nos comentas, todo lo que, de verdad que es muy valiosísimo, todo lo que platicamos en este programa, de verdad que es un deleite tenerte aquí, Muchas gracias, como igualmente. invitado. Me gustaría que les dijeras, bueno, algunas palabras a nuestro público que quieras comentarles. Por favor, con muchísimo gusto. Hoy en este mes de concientización, donde sí, claro, específicamente es cáncer de mama, pero pues todos los cánceres, ¿no? Todo tiene que priorizarse, pero específicamente para mama. Es cierto que hay factores de riesgo, ciertos antecedentes, y lo más importante es hacer diagnósticos oportunos. Cualquier dato de sospecha a nivel de tu mama, pezón, piel de la mama, axilas, bolitas en el cuello, en la axila, todo esto tiene que estudiarse. En el momento que se descarte, bendito Dios, y síguete cuidándote. En el momento en el que se corrobore algo, priorizar, etapificar en qué etapa estás y ya de ahí lo que siga ya no tengamos que llegar. Evidentemente hay opciones institucionales y también hay opciones no institucionales, donde si es con recursos propios y tienes la posibilidad, adelante. Y si no, ¿por qué no hacer uso de los seguros médicos, de los gastos médicos mayores? En verdad hay tantas propuestas, tantas opciones, donde no está por demás tenerlos, ¿no? Oye, es que voy a invertirle mucho. No necesariamente, hay tantos esquemas donde al final el punto es resolver. Que hay pacientes que aún así no, aún así, ok, no se puede armar nada. Bueno, pues reforzar las cuestiones institucionales y para esto evidentemente no quiero escucharme más político de que ya demuestro que me gusta la política también, ¿verdad? Pero es una gestión al final donde nosotros como usuarios tenemos el derecho de exigir, finalmente es un derecho constitucional. Gracias, Cris. ¿Dónde te encuentran? A sus órdenes, tengo opciones de atención privada. Me encuentro en Clínica Nuevo Amanecer, por Metro Ecatepec. Y también tengo consultorio aquí en la unidad materno-infantil del Dalinde. A sus órdenes, promociones de primera vez con un servidor. La consulta, el 10% de descuento. Y si requieren alguna cirugía, que van a decir el doctor todo lo de cuchillo, no siempre, pero hay quien sí requiere cirugía. Y si me contactan, por favor, ya ahí pondremos los medios, o quieres que lo diga o lo... Sí, 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 sí. sí, a ver, dame nada más un segundito para darles el contacto telefónico, también lo van a proporcionar para no equivocarme, porque pudiera dar el personal, pero eso será después. Sí, sí, sí. Rapidísimo, 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 más dame unos segunditos más. Sí, para que nuestras Sí, miren, el número telefónico donde me pueden encontrar es el 56 43 42 02 55. Repito, 56 43 42 02 55. A sus órdenes. pues ahí lo tienen. Si ustedes
se comunican con el doctor Cristian, le dicen que lo escucharon en Conversaciones Seguras, Por favor. pues van a tener ese descuento. Así es. Y pues no solo eso, van a tener la mejor atención de un gran médico, muy humano, y pues van a estar súper en muy, muy, muy buenas manos. También si desean conocer sobre pues los seguros de gastos médicos o las opciones que existen, porque en el mercado hay de todo, ya en los seguros de gastos médicos hay opciones para todo, para quienes desean, pueden gastar mucho dinero y para quienes no pueden gastar tanto, pueden acercarse a una servidora también en las redes como Conversaciones Seguras y con todo gusto podemos platicar o sobre cómo planear un fondo para tener dinero en caso de una emergencia, un fondo de emergencias. Cristian, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias Un por honor. estar aquí con nosotros. Siempre, siempre un honor. Muchas gracias, Cris. Y pues a todos ustedes les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y pues los espero la próxima semana para otro tema de gran interés aquí en Conversaciones Seguras. Que tengan un hermoso viernes y un excelente fin de semana. Nos vemos pronto.